Queremos compartir contigo una ciudad maravillosa. Hace poco tiempo, hace unas semanas, cuando íbamos llegando a estas Navidades, hicimos una pequeña incursión en una ciudad mágica, en uno de esos lugares, en una de esas urbes en las que a mí personalmente me gusta pararme despacio, recorrerla íntimamente y mirar a derecha e izquierda para que no se me escape ningún detalle. Hace unas semanas se nos iba el tiempo y ahora vamos a recuperar la promesa que hicimos. Ahora volvemos a regresar a Estocolmo. Waterloo, Dancing Queen, Chiquitita, Mamma Mía. ¿Quién no ha tarareado alguna vez los grandes hits de ABBA? El cuarteto sueco que revolucionó Eurovisión en 1974 pone la banda sonora a cualquier escapada a Estocolmo, la capital sueca, donde se gestó el grupo en 1972 y donde tienen un museo que es uno de sus principales atractivos turísticos, pero no el único. Heredera de los pueblos vikingos, Estocolmo logró su unificación en el siglo XVI bajo el reinado de Gustav Vasa, cuyo nombre remite a otro icono, el Museo Vasa, erigido para albergar un impresionante buque de guerra. No menos icónico es el Museo Nobel, referido a otro de sus hijos ilustres, Alfred Nobel. El inventor de la dinamita impulsó la creación de unos premios que se entregaron en Estocolmo el 10 de diciembre en el aniversario de su muerte, excepto el de la paz, que fue en Oslo. Estocolmo también es conocida como la Venecia del norte de Europa por su laberinto acuático de 14 islas con puentes que son a su vez excelentes miradores, ferries que actúan como taxis conectando islas y un metro que es la más fascinante y larga galería de arte del mundo, con el 90% de sus estaciones decoradas por artistas. Y como guinda literaria, un recorrido por la Ruta Millennium, un tour por lugares reconocidos en la famosa y apasionante saga del sueco Stieg Larsson, Mamma Mía. La Venecia del norte de Europa. La verdad es que viendo las imágenes recuerdo tantas cosas, tantos paseos, tantas imágenes y tantos recuerdos que tengo grabados que me evocan a un lugar de esos maravillosos, a un lugar que queremos recorrer despacio. Prometimos hacerlo antes de Navidades, prometimos que solamente queríamos dejaros un bocadito para que fuerais saboreando la esencia de esta ciudad donde, como hemos contado, hay uno de los museos más largos del mundo, su propio metro. Pero es que pasear por sus calles o hacer un mini crucero por sus canales y por ese mar que lo inunda todo, la verdad es que es una sensación única. Queremos hablar de todo ello con el embajador de Suecia en España. Buenas noches, embajador. Buenas noches. ¿Cómo está?
Bastante bien, gracias. Bueno, promesa cumplida. Antes de Navidades le dije, volveremos a hablar de Estocolmo, merece la pena hablar de Estocolmo. Si recuerda, estábamos hablando en su momento de los premios Nobel, pero ahora vamos a parar un momento, vamos a parar un instante y vamos a disfrutar de una ciudad que sin duda es, embajador, maravillosa. Estoy completamente de acuerdo. Es una ciudad fantástica. Para descubrirla un poquito más íntimamente con usted, para descubrir ese lugar especial que a usted le enamora, ¿cuál sería? Yo creo que usted lo dijo muy bien cuando dijo que es una ciudad para caminar, porque es realmente una ciudad que se puede conocer caminando, porque las distancias no son tan largas y se puede realmente disfrutar toda la ciudad caminando. Y además añadir los barcos, si también se quiere descubrir el mar, pero también el lago, porque Estocolmo está entre el mar y el lago. Y el lago también es una zona bastante interesante para turismo. El lago, desde luego sus islas, los museos. Y fíjese, yo creo que también su centro histórico en el que hay que dejarse llevar. Hay que intentar no descubrirlo todo en un mismo viaje, porque Estocolmo yo creo que es una de esas ciudades a las que hay que volver para en cualquier época del año ir recobrando sensaciones, pero también es una ciudad en la que sus amaneceres son preciosos, pero sus atardeceres, por esos canales y por ese casco antiguo que tiene una vida increíble, yo creo que te enamoran por sí mismos. Así es, y además hay que dar oportunidad a la ciudad en diferentes temporadas, porque claro, Estocolmo en verano es muy diferente al Estocolmo en invierno, y aunque yo prefiero el verano, pero también tiene su encanto en invierno, en la Navidad, donde hay las luces de Navidad, donde a lo mejor hay un poco de nieve, entonces hay una sensación muy diferente. Además hay el otoño y la primavera, entonces hay 4 temporadas muy distintas y cada uno tiene su encanto. A mí me gusta particularmente pasear por la Plaza Mayor o quedarme, por ejemplo, no sé si está usted de acuerdo conmigo, quedarme frente a la catedral y admirarla y imbuirme de toda la cultura y la historia que representa y que guarda, o, por ejemplo, ir al Museo Nobel, que es otra de las citas imprescindibles en Estocolmo, ¿no? La ciudad antigua es realmente única, porque en el norte de Europa no hay tantos edificios del siglo de estos siglos como aquí en España hay mucho, ¿no? Pero en Suecia es muy poco, entonces realmente casi lo único que queda es el casco antiguo de Estocolmo. Claro, hay algunos castillos también en el campo, pero la mayoría no. Es que Suecia era un país muy pobre en aquella época, entonces no quedan los edificios que existieron en aquella época, no quedan, pero en Estocolmo sí hay. En el centro queda un pequeño barrio, el casco antiguo, que es realmente sus calles anchas y los edificios, y hay muchos turistas, pero también la gente vive ahí. Entonces hay un ambiente bastante atractivo, y además los edificios son bonitos. También está el Palacio de los Reyes, también está ahí en el casco antiguo. Muy bonito, la verdad es que descubrirlo despacito porque tiene una arquitectura maravillosa. Estocolmo, decía yo antes, que es esa ciudad con 14 islas y 57 puentes. Y a mí me viene a la cabeza una de ellas, la isla de Garden, donde hay incluidos 6 museos, de los cuales yo resaltaría a mí, porque particularmente me gustan mucho, el Museo ABBA, por ejemplo, por las referencias a la música, o el Museo Vasa, que para mí es impresionante. Sí, yo estoy de acuerdo. Para mí el Museo de Vasa es único, es realmente impresionante ver este buque del siglo XVII que se hundió en su primer viaje en el mar fuera de Estocolmo, y después ¿cómo se llama? Rescataron en los años 60 e hicieron un museo
primero muy simple, y ahora este museo que existe ahora ya se construyó hace 30 años y es realmente impresionante de ver este buque. Pero como usted dijo, hay también otras cosas en esa, es la isla de Djurgården, y además la isla de Djurgården es un parque nacional que combina esa área con los museos, y después hay un grande espacio para caminar y disfrutar la naturaleza, y hay cafeterías, restaurantes, y realmente es muy bonita. Hasta 6 museos se guardan en esa isla, en la que también está, por ejemplo, el Museo Nórdico o el Museo de los Vikingos. Y en referencia a lo que estaba contando el embajador, es cierto que en ese Museo Vasa lo primero que te llama la atención es encontrarte con la réplica del barco que está a lo largo y ancho del museo, pero fíjese, a mí quizá me impresiona más el cómo a lo largo de todas las salas que van rodeando al barco y en los puestos, en los pisos superiores, se va explicando cómo se recuperó, cómo se rescató, y luego además se contó la historia de ese barco y sobre todo de la vida de los marineros en él. Así es, porque claro, en aquella época Suecia era un país bastante poderoso y con una flota marítima bastante grande. Entonces, claro, eso fue un poco una vergüenza que se hundió ese buque en su primer viaje, ¿no? Pero es muy interesante también conocer la vida de aquella época a través del Museo de Vasa. Embajador, me va a dejar que en este momento también presente a otro de nuestros tertulianos, a otro de los grandes líderes del sector turístico, escritor, periodista y tertuliano de esta casa, Manel Antolí. Buenas noches. Good night, embajador. Buenas noches. Estamos aquí, estamos compartiendo momentos con lo que yo diría que es una de las grandes desconocidas como capitales de Europa. Todo el mundo, hablas con la gente y quiere ir a París, quiere ir a Londres, a Roma, y realmente nos perdemos lugares como Estocolmo, lugares especiales, una ciudad única por este laberinto que estábamos comentando de islas, y yo en concreto guardo la anécdota de haber estado alojado en un pequeño hotelito en Gamla Stan, en este casco antiguo, y nada más salir a la calle era como si te transportaras a la Edad Media, como si estuvieras viviendo en un cuento. Y luego, claro, ir saltando de isla en isla para ir admirando todas estas maravillas que nos ofrece Estocolmo. Realmente una ciudad muy especial que yo creo que la deberíamos agendar y que además está muy cerquita de nosotros, porque en apenas, yo creo que en 3 horas y media de vuelo podemos llegar hasta allí. Oye, Manel, en este recorrido que estoy haciendo con el embajador, descubriendo un poquito más de cerca Estocolmo, fíjate, quiero llegar al ayuntamiento, ¿no? Hemos hablado de tantas cosas ya con el embajador, pero hay el ayuntamiento y ese salón azul o esa sala dorada, o la subida a la torre, que también es espectacular, que no podemos dejar en una primera visita a Estocolmo, ¿verdad? Vamos, yo lo haría. Tener en cuenta, son 365 escalones, un escalón por día, pero tienes unas vistas espectaculares. E incluso una vez bajéis, si llegas a ese momento mágico que tú antes estabas comentando, el momento del atardecer, es sentarte en la base del ayuntamiento, en una especie de muelle que tienen, y admirar la caída del sol y ver cómo se refleja con un espejo el Gamla Stan, el casco histórico, es realmente una de esas postales que te quedan ya impregnadas para siempre de Estocolmo. Embajador, hablando de postales, en este programa nos gusta mucho los momentos, los instantes, el compartir el alma de los destinos. Para usted, ¿cuál sería ese momento, ese instante irrepetible en Estocolmo que le contaría a alguien que no conociera la ciudad y al que le quisiera enamorar con este destino? Bueno, es difícil elegir, pero yo creo que podría ser un día en junio y disfrutar la luz de verano y la luz de la noche, porque claro, la luz, siempre hay luz de día, ¿no? Pero hay también luz de noche, y bueno,
si uno puede levantarse temprano en la mañana, porque el sol ya sale como a las 3 de la mañana, y hacer caminar un poco en la mañana cuando no hay coches, no hay casi gente. La ciudad que está completamente tranquila, y pasando por las calles alrededor del lago o del mar es fantástico. Yo creo que sería el momento así espectacular, que es diferente a lo que se puede, por ejemplo, experienciar aquí en España. Eso sería mi propuesta. Pues me voy a quedar precisamente con ese momento y con ese instante en la retina, porque estoy totalmente de acuerdo con el embajador que puede ser uno de esas instantáneas inolvidables para alguien que vaya por primera vez a Estocolmo y se enamore, como lo hice yo hace ya muchos años y como lo hago cada vez que voy a recorrer esa ciudad. Embajador de Suecia en España, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Promesa cumplida. Fitur comienza la semana que viene. Y, por supuesto, tiene que ser un lugar donde descubrir un poquito más de Suecia, un poquito más de Estocolmo y, sobre todo, invitar a los viajeros a que se acerquen a ver su país, ¿no? Así es. Muchísimas gracias y bienvenidos todos a España. Perdón, a Estocolmo, porque vale la pena realmente. Claro que sí. Bienvenidos a todos a Estocolmo, a Suecia, a conocer un país maravilloso que de seguro que dejará huella en el viajero. Manel, un instante, un momento para ti. Pues mira, si antes te estaba hablando de esa puesta de sol desde el ayuntamiento, ahora me voy por detrás de Gamla Stan, en la otra isla, en Södermalm, y os diría que subierais al ascensor del mirador de Catarina y tenéis otra estampa absolutamente distinta, pero también inolvidable. Tomaros algo allí arriba y ver cómo el día se va despidiendo y tenéis delante de vosotros a la maravillosa Estocolmo. Oye, Manel, y si te pregunto para terminar tu secreto en Estocolmo, ¿cuál sería ese lugar secreto que compartir con todos los telespectadores? Pues mira, mi lugar secreto estaría bajo tierra. Mi lugar secreto sería descender al metro, como ya hice, y pasarte una mañana entera parando, deteniéndote en cada parada y admirando esas 90 estaciones decoradas que realmente es una galería de arte absolutamente increíble, única en el mundo. Es un lugar, quizá no sea a lo mejor tan secreto, pero realmente es muy recomendable que la gente agende un par de horitas y se dedique a ir de estación en estación. Realmente verán cómo no me equivoco en esta recomendación. Manel Antolí, uno de los grandes escritores, periodistas de viaje y profesionales del sector del turismo, tertuliano de esta casa, de Movistar Televisión, de Negocios Televisión, de Miradas Viajeras Televisión. Fantástico trabajo. Un gran abrazo, amigo. Gracias, Fernando. Vamos acercándonos a las 9 de la noche, pero todavía nos quedan muchos temas que contar y muchos lugares que descubrir. Sin embargo, dejadme simplemente unos segundos para una pausa y volvemos enseguida. Lo hacemos con un nuevo Patrimonio de la Humanidad.